Es un honor para mí presentar a alguien que no solo es un gran académico, sino también una persona que ha marcado mi vida, tanto en el ámbito académico como en el personal. Para muchos, el doctor Glenn Slater es un referente en el campo de la psicología profunda y arquetipal, pero para mí es mucho más que eso. Ha sido un mentor, un guía y una fuente constante de inspiración a lo largo de los años, acompañándome durante mi formación en la maestría y el doctorado en el Pacifica Institute. Glenn, con su confianza inquebrantable y su visión, siempre creyó en mí, animándome a recorrer un camino que en su momento parecía improbable. Su fuerza y claridad fueron un faro en los momentos de incertidumbre, guiándome con paciencia y profundo conocimiento, tal como lo ha sido para muchas otras personas. Espero que hoy en este auditorio sus ideas puedan iluminar también nuestro pensamiento y despertar nuevas reflexiones. Glenn tiene esa capacidad única de transmitir profundidad en cada palabra. Con su tono de voz pausado, sereno y reflexivo, nos invita no solo a analizar y comprender, sino a sentir el alma en cada concepto. Su aguda percepción le permite ver el potencial en las personas y en las ideas mismas. Su presencia aquí nos recuerda que el pensamiento profundo no se construye únicamente desde la teoría, sino también desde la sensibilidad y la conexión con lo humano. Académicamente, el doctor Glenn ha dedicado más de 20 años a la enseñanza en el Pacifica Graduate Institute, donde actualmente es director asociado del programa de estudios junguianos y arquetipales. Su trabajo ha explorado temas como el cine, la religión, la mitología, el impacto de la tecnología en la psique humana desde la perspectiva de la psicología profunda. Glenn tiene una maestría en estudios religiosos y un doctorado en psicología clínica y se ha especializado tanto en psicología de la religión como en psicología de la tecnología. Ha publicado artículos en revistas junguianas y editado obras fundamentales como el Xenex y el Puer dentro de la Uniform Edition of James Hillman. Recientemente nos ha presentado su última obra, Jung versus Borg, en la cual reflexiona sobre cómo habitamos la era digital y cómo la fusión entre humanidad e inteligencia artificial desafían nuestra concepción del alma y la identidad. Hoy tenemos la suerte de escuchar su pensamiento, su experiencia, su pasión y el corazón de sus ideas. Para más información, además, si quieren conocer un poco más de las obras del profesor Glenn, pueden ir a la página web glennslater.com. Así que sin más preámbulos, pues los dejo con el doctor Glenn Slater. Gracias, Diana. Buenas tardes. Gracias por invitarme. Cuando se trata de este tema de la tecnología y la espiritualidad, creemos que estos dos temas son cosas totalmente diferentes. Desde una perspectiva histórico-cultural, uno viene de la ciencia y el otro viene, la religión viene de la religión en la era moderna, la ciencia y la religión no han sido buenos compañeros, podríamos decir. Sin embargo, estoy aquí para persuadirlos de que existen formas muy importantes en las cuales la espiritualidad y la tecnología se conectan. Y además, que vivimos en una época en la que la tecnología
no puede evitar dejar de lado cuestiones espirituales, pero la espiritualidad también puede tener en cuenta el aspecto tecnológico de la existencia contemporánea. Así que, ¿cómo los persuado con esto? Este punto de encuentro entre la tecnología y la espiritualidad, así como la importancia de este diálogo. Y esta preocupación tiene que ver con mi enfoque de psicología profunda hacia este tema. Y aquí particularmente hago uso de las comprensiones particulares de Jung. Así que permítanme plantear desde el comienzo algunas comprensiones críticas y conceptos. Y luego lo que me gustaría hacer es en 3 partes hablar de la relación. En primer lugar, cómo se relacionan desde una forma inconsciente, cómo se relacionan desde una forma semi-inconsciente y luego cómo podemos desarrollar o movernos hacia una relación más consciente entre la tecnología y la espiritualidad. Y en este camino voy a voy a mencionar acerca de mi libro, Young versus Borg, encontrando lo profundamente humano en una era posthumanista. Entonces, lo más importante que podamos tomar de los trabajos de Jung es su idea de la realidad de la psique. Y estaba pensando cuál es la mejor forma de escribir esto o para ilustrarlo. Y me gustaría remontarme a una fase temprana del trabajo de Jung, donde trabajó muchos años en un hospital, trabajando en un hospital psiquiátrico en Zurich, y él desarrolló lo que se conoce como un experimento de asociación de palabras. Ahora, esto es un experimento en el que te sientas con el paciente y tienes una lista de tal vez 100 palabras diferentes y esas palabras, hay grupos temáticos a lo largo de estas 100 palabras. Hay temas acerca de partes importantes de la vida, como la experiencia con los padres, la relación con figuras de autoridad, dinero, tal vez sufrimiento, etcétera. Entonces, lo que ocurre es que el experimentador se sienta con el paciente y lentamente va a través de estas palabras y le pregunta al paciente la primera palabra que viene a su mente. Es una asociación al estímulo, a la palabra estímulo. Y ellos toman tiempo de su respuesta, la respuesta del paciente, y luego, a medida que desarrollan el experimento, también agregan un galvómetro a la piel para medir ciertos niveles de ansiedad. Entonces, tienes 3 cosas. Tienes las palabras, que usa la palabra, tienes el tiempo que se demoran ellos en responder y tienen el galvómetro que mide su respuesta a la ansiedad según las respuestas. Ahora, al final, como cada uno responde un poco diferente, pues lo que haces es obtener el promedio de las respuestas y luego ves qué respuestas difieren de ese tiempo promedio. Ahora, a partir de esto, Jung hipotetizó que había bolsillos de energía de la psique, en la cual las respuestas de la gente estaban, había algún tipo de disrupción. Y a partir de esto, él desarrolló una idea familiar para ustedes
que es lo complejo. Entonces sabemos de los complejos maternos, complejos paternos, complejos de inferioridad. Pero, ¿cómo se manifiestan estos complejos? Jung los llamó complejos de sentimiento, porque cada vez que experimentas un complejo hay cierta cualidad de sentimiento y un complejo es básicamente una situación en la cual no eres completamente tú mismo. Sabes, cuando se activa un complejo, tu mente consciente te puede decir, bueno, voy a ser muy, muy estable en mis reacciones, pero no puedes evitarlo. Te enojas, tu mamá dice algo que no te gusta y de repente estás en el complejo. Así que este es un ejemplo de la realidad psíquica. En la realidad psíquica no podemos ver el complejo, pero sabemos por la inferencia que existe algo en la psique que está afectando o interrumpiendo nuestras formas normales de pensar. Luego, en la carrera de Jung, él desarrolló la noción de los arquetipos. Y dado este ejemplo, podemos pensar en los arquetipos como los complejos de la humanidad. En otras palabras, todos tenemos ciertas estructuras de percepción e imaginación. Todos tenemos dentro de nosotros no solo experiencias de interacción personal con los padres, pero tenemos lo que Jung originalmente llamó la imagen parental. Así que venimos al mundo esperando la experiencia de los padres. Nuestras estructuras cerebrales son tal que están listas para percibir esas experiencias maternas o paternas y ya hay una experiencia emocional relacionada a esto. Pero luego Jung también llegó a la comprensión de los arquetipos al escuchar mitología comparativa y religión y simbología para ver las razones recurrentes y los patrones a estos aspectos. Así que un ejemplo con el que tal vez puedan estar familiarizados es lo que Joseph Campbell llama el héroe. Y al estudiar las mitologías de héroes alrededor del mundo y todos estos caminos recurrentes, se ve un patrón recurrente que el héroe necesita un mentor, el héroe necesita dejar un lugar de familiaridad, el héroe necesita ir al inframundo. Así que estos son ejemplos de patrones arquetípicos y de motivos, lo cual nos lleva a nuestro tema. Uno de los arquetipos más predominantes que Jung plantea desde la psique es que todos necesitan un sentido de significado y propósito. Pero esto está creado en nosotros como seres humanos y en el centro de esa configuración particular que es innata y que tiene cierta propensión está lo que él llama la imagen del Dios. En otras palabras, existe una tendencia a que la gente en todas partes y a toda hora desarrolle símbolos
o ideas de lo divino, de realidades superiores. Y esto simplemente es dado. Algunos de ustedes saben que en su palabra, en su puerta en Zurich, llamado o no llamado, el Dios está presente. Llamado o no llamado, el Dios está presente. Y esto es un punto importante. No importa lo que esté haciendo la mente consciente. Si eres una persona de fe, si fuiste criado en una especie de tradición religiosa, ese arquetipo o esa necesidad arquetípica va a estar de algún modo activa en tu psicología. Bien, es el caso, sin embargo, que en la era moderna ha habido principalmente un colapso de estructuras religiosas que la gente ha adaptado a formas más racionales y científicas de pensamiento. Así que no es tan fácil para la gente pensar en términos religiosos. Esa es la situación. Pero al mismo tiempo, como ustedes saben, las personas también tienen un hambre espiritual, lo que podríamos llamar un hambre espiritual. En Estados Unidos, mucha gente, o cuando les preguntan a la gente, o muchos dicen que son espirituales, pero no religiosos. Y obviamente, esta necesidad espiritual que mucha gente llama una búsqueda espiritual o un viaje espiritual, este es un intento para encontrar esta necesidad arquetípica de la que estamos hablando, esta necesidad acerca de un sentido, de una necesidad de hallar sentido. Y la espiritualidad, por supuesto, toma algo del mundo de la religión, está inspirada por la religión, pero es un poco diferente a ser totalmente encerrado en una metodología religiosa o en un sistema dogmático. Así que cuando en la época actual, cuando la gente piensa en espiritualidad, alguien lo contrasta con un pensamiento tradicional religioso. Mi propia forma de pensar en la espiritualidad es que esta tiene tres partes. Una, sí, toma inspiración de la religión, a veces de una forma ecléctica, y muy a menudo hoy en día la gente del oeste busca filosofía occidental. Así que está el elemento religioso definitivamente, pero la espiritualidad también parece tener que ver con dos cosas importantes, una que es el autoconocimiento y la otra el automejoramiento o el autodesarrollo. Entonces, uno podría decir que lo que tiene que ver con la espiritualidad es con el tratar de relacionarse con el Dios que vive dentro. Este es otro punto distintivo para la mayoría de las personas que piensan en sí mismos como espirituales. Existe algún sentido de lo divino en sus vidas. No tanto no tanto de un Dios que trasciende y que está allá afuera, en alguna otra parte. Entonces, esto nos ayuda a entender un poco más la espiritualidad.
Ahora vamos a hablar de tecnología. Una forma profunda de pensar en la tecnología es que tiene que ver con todos estos dispositivos que nos rodean, ¿bien? Todas las máquinas que hoy en día existen, los computadores y la historia de todas las invenciones que han llevado a lo que vivimos hoy en día. Y una definición típica de tecnología sería la aplicación de conocimiento científico. Pero si profundizamos un poco más en la tecnología, y los griegos nos ayudan un poco con esto, porque existe esta idea que ellos llaman la tecné. Y la tecnología es, según la teoría contemporánea, trata de profundizar en el ser. Y esto es más la forma en la que nos relacionamos con el mundo. Y es esta forma que nos relacionamos con el mundo que nos invita a la invención, a la mecanización, que invita a algún tipo de creación, de artesanía. Y lo que es interesante para los griegos es que ellos no dividieron la artesanía. En español, una palabra para artesanía es artesanía. Así que ya tiene esa idea de arte en ella. Pero para los griegos no dividieron invención y arte. Estaban estos dos aspectos. Y más importante para los griegos es que imaginaron la tecnología como tener un trabajo conjunto con la naturaleza, trabajar de la mano con la naturaleza. Ahora, así como la espiritualidad, desde esta perspectiva de la realidad de la psique, esa espiritualidad es una necesidad. También podríamos decir que la tecné es de manera similar un patrón arquetípico en la psique, que existe una propensión en nosotros para mirar al mundo y en mi libro lo llamo hacer algo con esto, experimentar con esto, jugar con ello, experimentar, a aprender acerca del mundo y con ello a inventar. Así que creo que esto es muy importante porque nos ayuda a ver más allá de los dispositivos y las invenciones mismas hacia una propensión que está en la psique. Así que ahora tenemos desde esta perspectiva de psicología profunda un punto en común, que la esencia de la tecnología y la esencia de la espiritualidad tienen un hogar en la naturaleza de la psique humana. Pero aquí hay un giro en la historia y es que Martin Heidegger señaló, y es que mientras la tecnología antigua era un trabajo que tenía que ver con la naturaleza, la tecnología moderna tiende a manipular y explotar la naturaleza. La tecnología moderna apunta a controlar, tener control sobre la naturaleza, tener poder sobre ella. Y parte de esta forma de ser tecnológico tiene que ver con un sentido ausente de lo sagrado, como saben que también es parte de lo que nos recuerda la espiritualidad, el sentido de lo sagrado. Y es este sentido faltante de lo sagrado. Esto significa
para muchas personas que no hay límites a, a lo que los procesos tecnológicos pueden hacer. No hay un sentido de restricción. Y como hemos visto, por ejemplo, en el último siglo en relación al medio ambiente, la tecnología desde esta perspectiva de la TECNE mira al medio ambiente como un recurso y luego procede a manipularla, controlarla y muy a menudo explotarla, a explotar este recurso. Y todos podemos imaginarnos cómo sería diferente esa postura si hubiera un sentido de lo sagrado de la naturaleza, de la tierra y de sus habitantes, sus plantas, animales, etcétera. Así que podríamos decir que hay algo acerca de la tecnología moderna, lo cual tiende a empujar los principios espirituales y el sentido de lo sagrado hacia un lado. Pero como dije anteriormente, esta propensión no se va. Así que tengo algunas citas de Jung para ayudarnos a mover hacia esta dirección de comprender cómo la religión y la espiritualidad regresan de una forma inconsciente. Así que Jung una vez escribió que la religión, en un intento para llegar a la esencia de ello, es una observación cuidadosa de lo invisible, de factores incontrolables. Es una actitud instintiva y sus manifestaciones pueden estar o pueden ser seguidas a lo largo de la historia humana. Su propósito más evidente es mantener el balance psíquico, mantener el balance psíquico. Él dice que si el proceso histórico que el mundo de desespiritualización continúa, todo lo divino o todo carácter demónico fuera de nosotros debe regresar al interior, a la psique, una vez que donde alguna vez se originaron. La era materialista probablemente podría descartarse del sistema galáctico. La inferencia fue que probablemente Dios nunca existió. El segundo error inevitable es el psicologismo. Si Dios es algo, debe ser una ilusión derivado de algún motivo, de la voluntad de poder o sexualidad reprimida. Estos argumentos, estas ideas no son nuevas. Mucho de esto fue hecho por los misioneros cristianos que tenían sus propios ídolos, pero mientras los misioneros eran conscientes y observaban un nuevo Dios, combatiendo a los antiguos. Con esto fueron destruyendo símbolos e íconos y siguieron símbolos y con ello destruyeron valores. Así que ¿dónde está esta necesidad desplazada de religiosidad, este instinto en el que pensamos hoy en día en términos de una necesidad espiritual? ¿A dónde se fue esto? En la necesidad o en la medida en que se ha desvanecido toda esta religiosidad. Bueno, en términos de
particularmente en dos maneras, en dos formas. Una es que nosotros mismos nos convertimos en dioses. Esto es a lo que los griegos se refirieron como un sentido de la arrogancia. En psicología hablamos de inflación. Psicológicamente, cuando no hay un factor relativo, cuando no hay un sentido significativo del otro, esa energía, ese sentido del Dios o lo que nuestros antecesores llamaban Dios, eso es estimulado por el ego. Entonces podríamos decir que hay una cualidad divina conectada a la conciencia moderna, particularmente a la fantasía, que a través de la ciencia y la tecnología podemos hacer todo lo que necesitamos hacer, podemos resolver cada problema. Este estado de divinidad puede ir de la mano con lo que a veces se llama solucionismo tecnológico. Ahora, Jung expresa esta idea en una forma muy sucinta. En una parte, él simplemente dice, parece peligroso para el hombre afirmar que Dios está muerto. Él instintivamente se vuelve una víctima de inflación. En otra parte dice que a través de la negación de Dios, uno se vuelve deificado. Y así es como se sabe lo que es bueno para la humanidad. Así es como empieza la destrucción. Ahora, esta última cita apunta al desplazamiento del instinto religioso. Y esto es que tendemos a caer en formas circulares de religión. Y cuando Jung escribía hacia mediados del siglo pasado y estaba observando el surgimiento del comunismo, su pensamiento era que cualquier clase de fantasía totalitaria, cualquier clase de ideología que prometiera cuidar cada aspecto de la vida, era un desplazamiento de este instinto religioso. Así que, bueno, esto es de cierto modo un ejemplo que podría estar de cierto modo indicar el desplazamiento del instinto religioso hasta llegar al cientismo. En otras palabras, la idea de que el punto de vista científico es el único punto de vista que es necesario, que es la única forma de entender la realidad. De hecho, tal vez ese es Dios hablando. Sí, ya, no sé si el problema era aquí, pero podemos seguir. Así que un breve punto de esta idea es que de cierto modo, todos los ismos son problemáticos porque todos los ismos tienen de cierto modo un efecto totalitario.
Así que, ¿cómo traemos esto al presente? Bueno, aquí hay un ejemplo de, de un cierto, de una especie de límite en la era digital y viene de Richard Dworkin, el escéptico científico. Y lo cito en mi libro. Richard Dworkin brinda una expresión acerca de si este sistema de creencia o ideología nos subyace. Lo cito. La vida son solo bytes y bytes y bytes de información digital. Los genes son información pura, información que puede ser codificada, grabada y decodificada sin ninguna degradación o cambio de significado. Y para Durkheim, esta reducción, citándolo de nuevo, no es una metáfora, es la pura verdad. Y no podría ser más verdad que como si estuviera lloviendo disquetes. Y yo les decía a los compañeros el último fin de semana que tienes que tener algo de edad para recordar los disquetes. Así que, ¿cuál es el punto? La existencia son simplemente datos del tipo de datos que procesan los computadores. Solo tenemos que ajustar nuestra percepción para ver todos estos unos y ceros que pueden ser ordenados como orquídeas, cebras o cualquier cosa que nos encontremos contemplando. Todo en realidad regresa a lo mismo, tiene la misma base. Así que parte del cientifismo tiene que ver con el literalismo, para dejar de lado el rol de la metáfora en la ciencia y tomar las metáforas literalmente, que identifican o que plasman más allá del tema real, las metáforas de cambio. Si regresan hacia los 1900, todas las metáforas científicas sobre la mecanización, los motores de vapor, las metáforas revelan mucho más que el tema como tal. Y yo creo que esto nos invita, así como lo planteo en mi libro, la idea de que todos estamos evolucionando hacia cyborgs, porque si solo somos datos, entonces la mente es solo un computador y el cuerpo es solo una máquina y deberíamos tener capacidad de reprogramar la vida en la que quisiéramos. Ahora, como algunos de ustedes pueden saber, el escritor, el historiador Yuval Harari, en su libro plantea una tesis que la historia humana puede estar dividida en 3 fases. La primera, la autoridad al mirar a la divinidad, a los dioses. Luego, saliendo de la Edad Media y moviéndonos hacia el Renacimiento, encontramos la búsqueda de la autoridad dentro de nosotros mismos, desde una tradición más humanística. Ahora, mirando a la ciencia, hacia donde todo se está moviendo en este mundo, él sugiere que estamos entrando a una etapa del algoritmo en la cual la autoridad última es lo que tengan que decir los computadores, particularmente lo que la inteligencia artificial nos dice.
So I have a passage that describes Harari's contribution. Tengo una cita que describe la contribución de Harari y aquí está. No, I've lost it. No, se me perdió. Bear with me, please. Quédense conmigo, por favor. So, what Harari contends is that what is part of Bien, this entonces lo shift que into the era Harari of the algorithm pretende is es a new religion, a new es secular religion afirmar que that lo que es parte de involves este cambio en data la design. era del algoritmo es And es that is una what we nueva just religión heard from que Richard él llama Dawkins, right? de The idea dataísmo, that everything dataísmo. can be reduced to Y data, eso es lo que and escuchamos de this Durkheim, will then la allow idea the de que joining todo of puede ser information reducido a datos technology y and que biological esto technology permitirá la unión de to la create what he tecnología, de la calls the información, Internet of all things. am, la The tecnología Internet of biológica all things. para crear lo que él llama la tecnología de las cosas, el Now, Internet de las cosas, el Internet de las the cosas. difficulty of this is, as he says, Ahora, la we dificultad de invest esto too much es, in developing AI and too little in como él developing plantea, human consciousness. que The very si sophisticated invertimos mucho en artificial desarrollar la intelligence of inteligencia computers artificial might y only poco serve en to desarrollar la empower the conciencia natural humana, stupidity of la humans. muy sofisticada inteligencia artificial de los computadores podría servir solo para empoderar la estupidez humana. So you see the form of reductionism that is upon us in the digital age. Así que si ven una forma de reduccionismo que está sobre nosotros en la era digital, y hay una especie de religión inconsciente en la forma de dataísmo, que es un ejemplo más específico de tecnologismo. Y el valor superior aquí es la inteligencia y el poder y el control que nos da. Pero vemos que como una religión inconsciente es una que está fuera del alcance de la psique como un todo y particularmente de el instinto religioso. En lugar de una relación consciente con el instinto religioso, tenemos una relación inconsciente con el instinto. Ahora, lo semiconsciente. Now, what I mean by this is a situation where there are overt connections to religious themes in the discussion of technology. Lo que quiero decir con esto es una situación en la cual hay conexiones abiertas para los temas religiosos y la discusión con la tecnología, pero hay un sentido limitado de la realidad psíquica que está que subyace estos temas. Y por conexiones abiertas, quiero decir varias ramas de la ciencia pensando que están penetrando en la mente de Dios, por ejemplo, o que hay mucho interés, particularmente en la ciencia computacional o en encontrar formas de trascender del cuerpo. Esta es una idea muy prevalente. Ahora diría que en nuestra realidad cotidiana
y nuestra relación presente con la actual, con la tecnología, podríamos decir que hay una cualidad de encanto y de magia. Encanto y magia en relación con nuestros dispositivos. Desde un punto de vista consciente, lo que nos decimos es, wow, mira tanto control que tenemos ahora, mira todas las posibilidades que existen. El Internet simplemente abre nuestras mentes a casi todo el mundo, pero desde una visión de realidad psíquica, en realidad, ¿qué está ocurriendo? Parece que muy a menudo un hechizo nos ha dominado, que ese encanto y magia nos están controlando más de lo que nosotros lo estamos controlando. Y hay un mito muy interesante que creo que amplifica este fenómeno muy bien. Y muchos de ustedes recordarán la historia de la Odisea y Odiseo, que viene de la guerra troyana, y en este largo viaje con muchas aventuras, él se pierde su camino, pero lo encuentra de nuevo. Y llega a una isla donde están las sirenas. Y las sirenas tienen esta canción tan exquisita y tan bella, pero hay un problema y es que si lo escuchas, serás arrastrado a la isla donde serás destruido. Así que Odiseo tiene un plan en el que tiene la tripulación de su barco atado al mástil. Hace que lo aten al mástil, así que para evitar escuchar las canciones, hace que tapen sus oídos con cera. Algo interesante acerca de este mito es qué nos prometen las sirenas. Nos prometen conocimiento del mundo. Y eso es un poco así como el Internet. Así es un poco el Internet y el sentimiento que tenemos cada vez que accedemos o abrimos una página, esta página, la otra, que el mundo está en nuestras manos, que tenemos todas estas posibilidades. Y es interesante si piensan en esto, en este motivo, en qué significa atarse al mástil. De cierto modo, esto representa el modo animado de la tecnología. Ahora, para mí, un fenómeno más poderoso estos días tiene que ver con algo que es muy influyente en los círculos tecnológicos y este movimiento llamado posthumanismo o a veces llamado transhumanismo. La idea de que vamos a unirnos con nuestras máquinas y volvernos cyborgs y extender nuestras vidas. Y la tecnología continuará mejorando y mejorando y tal vez no necesitaremos ni siquiera la carne, tal vez podremos descargar nuestra mente en un espacio cibernético y podemos liberarnos de nuestros cuerpos. Y están estas fantasías religiosas que existen en el posthumanismo. Uno es la perfección, y la otra es la búsqueda de la inmortalidad. Y como ven, estas son tradicionalmente ideas religiosas, pero regresan en algo que es muy fuerte en Silicon Valley.
Muchos de los científicos más influyentes allá creen en esta perspectiva posthumanista. El punto principal alrededor de esto es lo que se llama la singularidad. Y este es el momento en el cual la inteligencia artificial va a comenzar a sobrepasar la inteligencia humana. Y por supuesto, a menos que encontremos formas de mantenernos al día, tanto como podamos, esta fantasía de la inteligencia artificial tal vez eventualmente en algún momento pueda suceder. Ahora, no sé si ustedes tienen este término en español o si traduce geek, que es como un nerd, y, y a veces esta singularidad es interpretado como el rapto de los geeks. La segunda venida de los geeks. Y la forma en la que Harari lo plantea, la singularidad está cerca, es un eco. El reino de los cielos está cerca. Y Harari dice, los que creen en el dataísmo explican que a los que aún idolatran la carne, que están atados a tecnología antigua. Bueno, eso es algo para pensar, ¿no? Permítame compartir un poco más acerca de esta idea en particular, citando algo de mi libro, para que ustedes puedan ampliar un poco más. En el posthumanismo, el deseo de la perfección, la inmortalidad y un aumento de los aspectos físicos y mentales son articulados y perseguidos como si fueran extensiones lógicas del avance de la tecnología. En otras palabras, miremos lo que está sucediendo con la inteligencia artificial y vamos a extrapolarlo e imaginarnos a dónde nos lleva esto. En realidad, ellos ejemplifican el regreso inconsciente de los fines espirituales como manifestaciones colectivas y extrapolaciones de comprensión tecnocientífica. Están menos ligados a una reflexión más profunda. Cuando todos quieren algo, el impulso tiende a ser normalizado y legitimado. La resistencia Este es un excerpto es una receta para pensamiento inconsciente y acción inconsciente. Pero esto ha sido bien documentado en su libro La religión de la tecnología. David Noble reúne una serie de comentarios de tecnólogos que capturan el espíritu de sus esfuerzos. Una persona dice: el ciberespacio se sentirá como el paraíso, un espacio para restauración colectiva del hábito de la perfección. Los seres humanos podrían disfrutar un instinto divino, un acceso al instinto divino. La realidad virtual llena la necesidad de morar
empoderar en otros planos místicos. Cuando nuestras mentes tienen la capacidad de entrar completamente en el ciberespacio y entrar en un espacio virtual, será como una ciudad celestial, un nuevo Jerusalén, un lugar en el que podamos entrar con las gracias de Dios, presentado como una ecuación divina. Un programador dice, me debo al universo que creo. Así que no solo sienten la religiosidad, sino la inflación hacia estas ideas. Esto es un punto de poder potencial, sino también una falta de conciencia espiritual en la forma de algún tipo de ausencia de restricción o alguien más habla acerca de la velocidad con la que se desarrolla la inteligencia artificial. Otro libro que les recomiendo es David Harris's Techgnosis. Él dice que los impulsos místicos a veces superan estos pensadores están perdidos en un mundo de posibilidades en el cual han perdido sus dimensiones religiosas y son incapaces y mucho menos de reconocer. Así que se encuentran a sí mismos sumergidos en fantasías adolescentes de inmortalidad. Así que aquí tienen la idea. Así que para enfatizar en esta semiconsciente regreso de la religión a la tecnología, podríamos decir que el valor último de esta fantasía es el intento de aproximarse, de acercarse a los dioses, pero obviamente las divisiones que esto genera en la naturaleza humana, porque por una parte, como como animales humanos, no somos perfectos hasta el punto que somos criaturas corporizadas de la carne, así que la perfección no es una posibilidad, así como no es la inmortalidad. Así que entonces, ¿qué ocurre en este camino hacia estos valores? ¿Qué ocurre a nuestras dimensiones innatas, humanas? Otra forma de pensar en esto es que a través de la religión, de la tecnología, nos estamos volviendo esclavos de la tecnología. Así que, ¿cuál sería una forma más consciente de involucrarse en una forma de involucrar espiritualidad y tecnología? En mi mente, esto tiene que ver con hacer un espacio para la realidad de la psique. Volviéndonos más conscientes, volvernos más consciente por definición de lo que es inconsciente. Así que empezamos por tomando estos dos niveles de los que estaba hablando, la forma en la que la religión y la espiritualidad regresan. Una idea más profunda de la realidad de la psique es ser consciente de los patrones arquetípicos y míticos en la forma en la que ellos dan forma a nuestra experiencia. Y aquí tenemos que darnos cuenta de que tenemos una tendencia a vivir los mitos
sin saber que son mitos. Vivimos, vivimos los mitos sin saber que son mitos. Y finalmente, la conciencia en esta forma de psicología profunda significa una conciencia del todo. Alguien preguntaba, un colega, ¿cómo pones la psicología junguiana? Lo resumes tan simplemente y bueno, dije, bueno, todo combina. La psicología humana tiene una naturaleza 360. Eh, es la base de nuestro ser. Entonces, volverse consciente es por lo menos en nuestras mentes y en nuestra comprensión dar espacio, hacerle espacio a todas estas ideas. Y el problema principal de la tecnología es que es la unilateralidad. Hablamos de esta tendencia a objetivar el mundo, por ejemplo. Esto nos está llevando hacia lo racional y lejos de las dimensiones no racionales del ser. Así que lo que una inclusión inconsciente de la dimensión espiritual sería dar un balance a este lado o a esta visión unilateral de la tecnología. También significa volverse más consciente de lo que está en juego en las formas tecnológicas del saber. Entonces, por ejemplo, vemos que para ser un científico, para aplicar los planteamientos de la ciencia, tenemos que distanciarnos del mundo, tenemos que mirar al mundo de una manera objetiva, desarrollamos una comprensión abstracta. Ya no sentimos, por ejemplo, la subjetividad del mundo alrededor nuestro. Hay una inteligencia de la naturaleza y entonces la naturaleza también puede hablarnos en respuesta de cierto modo. Y eso es cierto. La idea del Dios al interior se alinea con la idea de que hay una sabiduría más profunda en nosotros, pero tenemos que encontrar disciplinas, formas de desarrollar esa relación particular. Así que hay un valor espiritual en conocernos a nosotros mismos, así como los motivos y el intentar ver más claramente qué estamos haciendo y cómo estos se relacionan con la totalidad de nuestro ser. Esto lleva a lo que yo creo es un lugar en el cual la tecnología y la espiritualidad se pueden unir, encontrar, y esto viene bajo el encabezado de co-creación. Co-creación. La pregunta que me persigue cuando pienso qué es lo que está pasando en el mundo tecnológico y cómo va el mundo es ¿qué nos guiará? Con todo este poder de no solo cambiar el mundo, sino de hacer reingeniería en nosotros mismos, ¿qué es lo que nos va a guiar el uso de ese poder? ¿Qué es lo que yace la necesidad de descubrir esta pregunta? Bueno, podríamos decir, y leo de mi libro, ha sido una característica del colapso de la actividad humana,
tal vez lo representa mejor Thomas Berry, quien describe la última responsabilidad, la máxima responsabilidad está ante nosotros. Él escribe la tierra que se dirige a sí misma instintivamente en sus fases formales, parece ahora estar entrando en una fase de decisión consciente a través de su expresión humana. Este es el desafío último de la tierra. Es confiar su destino a las decisiones humanas. El hecho de que la comunidad humana posea el poder sobre sus sistemas básicos. Así que podríamos decir que cómo proceder es poco realista. Pensar que podemos regresar el reloj pero ¿cómo procedemos con la sabiduría entonces? Con la conciencia. De manera interesante, hay un paralelo a esta idea co-creativa que viene de la ciencia misma y es presente en el trabajo de un físico y astrofísico llamado John Willard. Él es mejor conocido por acuñar el término el agujero negro. Y también establece el concepto de agujeros tibios en el espacio exterior y él describe lo que él llama el principio anticipatorio antrópico. El principio anticipatorio antrópico. Y él plantea que un no fenómeno es un fenómeno real a menos que sea un fenómeno observado. Pero aquí encontramos la idea co-creativa. Él plantea que somos participantes en manifestar no solamente lo cercano y el aquí, sino lo lejano y lo que ocurrió anteriormente. Solo piensen en lo que estos telescopios superpoderosos que pueden mirar hacia el pasado, el conocimiento que viene de ellos, pero nos lleva a observaciones conscientes para poder participar e interpretar ese conocimiento en particular. Así que para mí, el principio antrópico de Willard se alinea con el concepto de Jung de la realidad psíquica. Más allá de esto, la mirada de Willard desde la física es que el último propósito, el propósito principal de la conciencia y es la creación intrínseca. El propósito último de la creación es la creación en sí misma. El diálogo entre lo conocido y lo desconocido, lo consciente, lo inconsciente. Y creo que lo que la espiritualidad trae es cierta comodidad con lo que no es conocido, trae la relación con el misterio. Eso sería una de las formas en las que se da este balance. Este diálogo que se produce entre nuevos símbolos y las metáforas que finalmente dan forma a la realidad, dan forma a estas maneras de conocimiento. Todo esto encuentra su forma de llegar al mundo. Tal vez creamos la realidad después de todo. En esa forma reafirmante del ego,
y no en una forma llena de voluntad, en la que el poshumanismo esté dispuesto a darse cuenta, pero de la forma en la que nos aventuramos a lo desconocido. Estas ideas que vienen de la física y de la psicología señalan esencialmente a lo mismo, es el reconocimiento de algo, de un proceso co-creativo, está ahorita llevándose a cabo en la naturaleza de lo que sabemos y por lo tanto de lo que percibimos. Así que para concluir, el templo de Apolo en Grecia tiene grabado en piedra 3 máximas: conócete a ti mismo, nada en exceso y finalmente la certeza trae la ruina. Así que el valor máximo de un diálogo consciente con la tecnología y la espiritualidad sería estar despierto a la totalidad del ser, a la completitud de la naturaleza humana, para tener una mejor idea de lo que nos motiva, tener que hay acceso hay algo que nos guía. Y el desafío de una conciencia aumentada, una conciencia del todo, de todos los aspectos de la psique, es lo que creo que, y esta es una frase que yo uso en mi libro, creo que es lo que crea una ecología de la mente. La psique también es como un ecosistema y hasta el punto en el que podamos prestarle atención a todas sus dimensiones se vuelve autorregulada. Así que espero que de esta forma traten de ir a lo que subyace a la tecnología y la espiritualidad, viéndolos desde este punto de vista de la realidad de la psique, y luego darse cuenta de que una espiritualidad particular, porque tiende a ser marginalizada, es vitalmente importante mientras seguimos con con esta forma tecnológicamente, esta forma exagerada de ser tecnológicamente. Así que muchas gracias por escuchar. Si el alma es una perspectiva, estamos perdiéndonos algo. Bueno, solo una idea acerca de esa palabra, de que el alma es una perspectiva, es algo desarrollado por un pensamiento junguiano muy prominente, Hillman, quien Jung tenía esta frase, estamos en la psique no está en nosotros, la psique nos rodea. Hillman tomó esa idea y le dio un giro un poco para decir que nosotros estamos en la imaginación. La imaginación no está en nosotros. Así que muchas formas en las que percibimos el mundo están basadas en la fantasía, en imágenes de fantasía. Ahora, esto es un camino maravilloso para volverse más consciente, el ser capaz de despertar a las imágenes fantásticas que animan
que dan forma a su forma de ver las cosas y a su comprensión. Así que un gran ejemplo de esto sería am, la aceptación que no se cuestiona ahora, que es de que la mente es un computador. Por ahora eso no es un hecho, es una metáfora y tal vez es una metáfora útil. Sin embargo, a menos que entiendas que es una metáfora, podrías quedarte en la trampa de absolutizar esa idea. Así que traemos, traemos el alma, traemos un sentido de la psique cuando despertamos a esas imágenes de fantasía que están detrás de los conceptos y la forma de pensar. Porque lo que le gusta al alma es ir más allá, Um, ir a lo profundo. Lo que el so alma there is busca another es la realidad oculta. thank you, question. Can you give us a little bit of Otra amplification pregunta. of the act Puedes of amplificar, scrolling ampliar un down, poco acerca del acto scrolling up de in our devices pasar from an la archetypal pantalla perspective or a symbolism? en los celulares desde una perspectiva del arquetipo o el simbolismo. So I think what's going Bien, yo on creo when que we lo que are ocurre interacting with our devices cuando estamos it's interactuando con nuestros maybe a couple of dispositivos different things. es tal vez un par de cosas. One is that we've habituated ourselves Una to a certain level of es que nos being habituamos stimulated. a cierto That nivel there's de estar an estimulados. expectation for novelty. Hay una expectativa de And novedad. I think it becomes a vicious cycle Y creo because que esto se vuelve un ciclo to the vicioso extent porque that we am, hasta el lose a punto relationship with en que ourselves, nosotros perdemos la with an relación ability con to be with nosotros mismos, ourselves, to reflect con on una our habilidad de estar con experiences, nosotros mismos, de or to just reflexionar engage the acerca de world nuestras in a experiencias contemplative o way. simplemente para relacionarnos con el mundo de una manera Without that kind of contemplativa. anchor, we're much more likely to get Sin like carried ese away tipo with de that need ancla, for tenemos más stimulation. posibilidad de dejarnos llevar por esa necesidad de And it's a estimulación. vicious circle Am, because y if es un círculo vicioso porque you are not familiar with si, yourself, if you can't befriend yourself, si no estás then familiarizado maybe contigo you want to mismo, get si no away from puedes ser yourself. amigo de ti mismo, And maybe entonces tal we're vez using, quieras salir de ti mismo, quieras I escapar de think ti this is mismo. one thing to Y think tal vez about. estamos usando la But the tecnología other para is the distraernos de nosotros fantasy. I mismos. use the word fantasy, the Creo que fantasy of eso es possibility. una cosa para That pensar. seems as Y lo though otro every time es we que la pick up that fantasía, smartphone, uso la palabra the endless fantasía, la possibilities. fantasía de la posibilidad, porque parece Oh, que what cada that vez text comes que out, might I get tomamos invited el to a celular social hay place, or posibilidades might that be infinitas. from someone I've been wanting to hear from, or De qué será ese mensaje, any será number que me van a of invitar a algún things that are lugar constantly o será de alguien que and de quien estado esperando that escuchar. is O sea, hay un número de that's cosas very que very alluring. constantemente am, And actually, there is me doy a cuenta question on the same line, eso es, so I'm going to do it to make it. eso So es muy mystery seems to distractor. be present Y hay when una we look for pregunta spiritual en la ways, misma línea, like así que gurus voy a or mysticism. formularla. El The idea of misterio a parece God estar beyond presente our cuando acts. But is buscamos this maybe formas related to the espirituales. act of El scrolling down misticismo, in our la devices? idea de un Dios más allá de nuestros actos, es tal vez esto relacionado con el acto de surfear, de pasar las pantallas. Is this better? Yeah.
Mystery seems to be present when we look for spiritual ways, like gurus and mysticism. The idea of a God beyond our acts, El but misterio is parece this estar maybe presente cuando related to buscamos the formas act of espirituales como exploiting el our misticismo, devices, la idea de un like looking Dios for something más allá de beyond? nuestros actos. Maybe, Pero maybe that está eso tal vez has answered relacionado you con el in the acto de desplazarnos hacia abajo, nuestros Here is a way to dispositivos, como differentiate buscar algo que está más allá. a spiritual Ok, aquí hay una state forma of de mind diferenciar from some of the modalities that we get into with our devices. un estado espiritual de la Has to mente do with obsession and de compulsion. algunas de las modalidades en las que, You're in that a las mode que accedemos con nuestros dispositivos y tiene que ver con la doing obsesión y la something. compulsión. Or on social Que media, why do you cuando have to estamos en check ese your social modo media every 10 minutes? de hacer algo Have you ever asked compulsivamente yourself this? o If cuando it estás was en las giving redes you what you sociales porque wanted, tienes why do que you have to revisar check it tus so redes often? sociales cada 10 minutos. See, to me, a lot ¿Alguna of vez te has preguntado esto? a lot of the Si digital si te technology diera we lo get que gives us quieres, a ¿por qué kind tienes of que revisarlas tan a menudo? a small Ven, bite para of mí something, mucho but it doesn't satisfy our hunger. mucho It de las has tecnologías a digitales kind en of las que nos hangover, involucramos and that leads to nos da como right unos pocos this bytes de algo, pero no compulsiveness and satisface nuestra this hambre, speed. nuestro apetito tiene, And y we all eso know the benefits lleva of a being una connected, especie the use of de communication compulsividad, devices. la velocidad, This is all clear. This y goes without saying. todos We sabemos los know this. beneficios de estar But here conectado, we're talking el uso about de los dispositivos de comunicación. Y could esto there es be claro, something esto pues spiritual in no hay that? nada que decir acerca de ello, esto lo And sabemos, I'm not sure. pero To me, aquí that's a estamos little hablando neurotic. Whereas I de si think podría a haber algo truly espiritual en spiritual ello position y would allow no you estoy muy to seguro. Para mí eso es and algo think un about poco many neurótico, spiritual traditions that involve mientras pienso que meditating, una centering, posición puramente slowing espiritual le down. See, to permitiría me, one of the big challenges with y our piensen adaptation to en muchas technology is tradiciones speed. espirituales Everything que is implican la so fast, meditación, and el we don't get a centrarse, chance to desacelerar. digest Me parece que uno de the los grandes experiences. desafíos con la adaptación a la tecnología So I es la think we have a velocidad. Spanish Todo es sentence tan sometimes. rápido y no Will you tenemos put your oportunidad de headphones on? digerir las experiencias. Así que tengo algunas preguntas en So español. Alexandra, I'm going with the English to the Spanish questions. Ok, presentaste el ejemplo de la voluntad de Odiseo para oponerse a las sirenas. Sin embargo, esto no parece ocurrir con la escucha de las sirenas contemporáneas representadas en las redes y los algoritmos. ¿Qué tipo de realidad psicológica y sujeto psicológico crees que se está creando y configurando con la escucha masiva de las sirenas contemporáneas? What type of psychological reality and psychological subject do you think is being created and configured with the massive listening Well, that's of a very contemporary provocative, sirens? Question. Bueno, esa pregunta es muy provocadora. Here's an example of where we could Aquí hay un be more ejemplo conscious de about the donde nature podemos of the online ser más world. conscientes acerca de la naturaleza del mundo Because once again, online, porque una vez go más into it, am, vamos, we accedemos use a it él, with this idea lo that usamos it is, con esta idea de que es adding to our lived experience
de que nos está añadiendo algo a nuestra experiencia vivida, nos está trayendo algo vital a nosotros, pero lo que no vemos es que lo que ha sido llamado ingeniería social. No vemos esto, no vemos la forma en la cual las compañías tecnológicas están manipulando, por ejemplo, nuestra atención al- con algoritmos, con las noticias que obtenemos están polarizadas o sensacionalizadas o por la forma en la que los motores de búsqueda conocen nuestros hábitos personales. am, o con los algoritmos que existen en aplicaciones. Entonces hay una forma de pensar en esto. Una es el uso de tu atención. Vivimos ahora en lo que se llama una economía de atención. Ese es el nuevo bien. Así que recuerden cuando hablé acerca de la forma en la que, en la que la tecnología moderna en general tiende a relacionarse con el mundo de una forma manipuladora, volver al mundo un recurso. Bueno, en la era digital nosotros somos los nuevos recursos. Nuestras mentes son lo que las compañías tecnológicas están usando. Ese es la materia prima. Así que no le prestamos atención, pero realmente lo estamos haciendo a través de decisiones conscientes acerca de a dónde va nuestra atención o hay algo que está sucediendo que está utilizando esa atención. Incluso cuando permitimos que la atención vaya al mundo online, pensamos que vamos a donde nosotros queremos, pero así no es, ese no es el caso. Creo que es muy importante que las personas se den cuenta y despierten que es como que estamos todos en la Matrix. Am, y hay una forma, estamos casi que migrando al ciberespacio, pero el ciberespacio no es simplemente gratis y abierto y tiene este paisaje, tiene esta arquitectura, así que para mí es donde ingresa el valor de la conciencia y el valor de conocerte a ti mismo, porque a menos que te conozcas a ti mismo, Yuval Harari dice esto también, entonces la inteligencia artificial te va a conocer mejor y bueno, pues mm, y estás en sus manos. Oh, no, yeah, in Spanish. So you can put it. Ok, es una pregunta similar a la anterior, pero digamos que tiene una variación. ¿Nos puedes hablar un poco más sobre el simbolismo del mástil en nuestro tiempo y el simbolismo de las sirenas? Bien, bueno, es un poco parecido, ¿cierto? Bueno, cuando Jung escribió en su época, uno de los contrastes que él hizo, una de las preocupaciones que él tenía, era que las personas desarrollaran su individualidad y no ser absorbidos en lo que él llamaba una mente masiva, la colectividad, el pensamiento grupal. Y en la era digital usamos conceptos similares y creo que ese es el último propósito, como escapar de lo masivo para que tu conciencia no sea constantemente succionada por formas de pensamiento colectivas, porque esto no es solamente una tragedia personal, esto es la base sobre la cual
socio-political un movements movimiento sociopolítico destructivo inicia. Y como saben, am, I've discovered yo going he to different descubierto, places in bueno, the yendo a world, diferentes people in lugares other del mundo, places pay more lugares, attention ah, to American la politics gente en otros than lugares del mundo le Americans. presta más atención a la política de Estados They Unidos que tend los to have a mismos political estadounidenses, situation. a And nuestra you probably propia know situación that política. Y como America now, probablemente half of saben, ahorita Americans believe in Estados Unidos, la conspiracy mayoría theories. de This estadounidenses is creen en like teorías conspirativas wildfire y of esto es como un fuego the salvaje online world, del mundo and it's just online mind y, destroying. y simplemente destruye mentes. So, unless you find Así a que a kind menos of, que encuentres una and I think it especie has to be a de, very y active and creo que very tiene que conscious, ver, a sort eso of tiene que ser muy discipline una around disciplina muy activa y well, consciente I was going to say am, intellectual food, but alrededor it's de just mind, alimento the fast intelectual. food that feeds the mind. We need digital diets. You all Necesitamos need your dietas own digital digitales. diet and figure out Todos what's necesitamos good dietas digitales y darnos take cuenta que es in and bueno what really is a just tomar y turning your que mind to mush. realmente está volviendo, está afectando tu mente. Okay. Si el dataísmo se expresa como la actual religión, ¿cuáles son los síntomas o el síntoma mayor que genera mayor sufrimiento en la psique de nuestra época? Bueno, creo que ustedes saben este término de nativos digitales, la persona que crece con el mundo online y creo que por todas sus vidas, alrededor de sus vidas hay smartphones y conexión a Internet y parece un fenómeno que se da alrededor del mundo. Es muy claro en países como Estados Unidos, Australia. Esta gente sufre niveles epidémicos de depresión y ansiedad. Y creo que tiene mucho que ver con la forma en la que ellos, en los que su sentido de identidad, este sentido de ser una persona, se ha ido hacia el mundo online desde una perspectiva de lo que es la realidad psíquica. Sus personalidades están más en línea que fuera de línea. Lo que está en línea es más real que lo que está fuera de línea. Y lo que experimentan ahí es toda una presión para, para presentar una imagen perfecta, para ser ideal, para ser popular, para ser más gustados. Y saben, la adolescencia siempre ha sido compleja porque allí es cuando te estás dando cuenta quién eres, tu identidad, cuál es tu identidad. Pero con este contexto, el ciberespacio, las redes sociales, esto parece crear una situación en la cual eso es más y más difícil. Así que creo que vemos los síntomas ahí particularmente. Ese podría ser un ejemplo. ¿Cómo se puede relacionar la tecnología y la espiritualidad? ¿Cómo una inteligencia artificial puede responder temáticas de espiritualidad? Entonces, lo que hay que saber acerca de la inteligencia artificial es que es
muy impresionante con su capacidad, am, su capacidad de simplificar el conocimiento que está disponible en línea y pero lo que no entiende lo que está haciendo. Y, y, y es- y- y estoy muy feliz de escuchar a mi colega experto en inteligencia artificial, Neil González, decir que la inteligencia artificial no es inteligente. Eso es muy refrescante. Y esto puede ser una herramienta maravillosa para nuestra propia exploración, pero si permitimos que la inteligencia artificial haga la digestión del conocimiento y el desarrollo de la retrospección, de la introspección por nosotros, um, no lograremos una madurez espiritual, porque déjenme darles un ejemplo. Ahora, dado que los estudiantes en el colegio están usando la inteligencia artificial, ellos no leen las novelas que les dan para leer. Solo tienen la inteligencia artificial para hacerles un resumen, que ocurra en esta parte del libro, como si eso les dijera, oh, ahora sé de qué es este libro. Pero esa modalidad le arrebata a la persona la experiencia de leer la novela, porque cuando lees una historia estás en diálogo contigo mismo y tienes que interpretar lo que está sucediendo, tienes que sacar significado. Hay todo un proceso de digestión psicológica y estás aprendiendo acerca de ti mismo como persona. Si es una buena novela, si tiene algún tipo de introspección con algún personaje humano. Entonces mi preocupación es realmente que una buena forma de usar sería usar la inteligencia artificial de manera fructífera, pero si nos convencemos de que esta tiene una comprensión mayor de lo que nosotros tenemos, quiere decir que no tenemos que usar nuestras mentes y que la IA puede pensar por nosotros, y eso no va a llevar a ningún tipo de desarrollo espiritual o maduración. ¿Qué parte de nosotros mismos estamos sacrificando hoy en día? What parts we're sacrificing? What part of ourselves are we sacrificing today? I think we're Yo creo que estamos sacrificando partes del ser que están conectadas a la tierra. Creo que de algunas maneras hemos hablado de esto el fin de semana pasado. De alguna forma, nuestros pies han dejado el piso porque nuestras mentes están en otros mundos, en estos mundos virtuales, en estos mundos en línea, mundos que son simulados en lugar de ser reales. Y lo que eso hace a la psique es que encoge su naturaleza instintiva, nos aliena de el cuerpo, de el mundo, de nuestra inteligencia emocional, por ejemplo. Entonces yo creo que eso es una cosa que se está quedando atrás, que se está dejando atrás. Esa fue la última pregunta. ¿La quieres hacer con el micrófono?
Dr. Glenn, more than a question, it's like Mm, a comment about the Más que una pregunta, es spirituality. un comentario I'm thinking that acerca de la espiritualidad. the way Pienso that que Western la philosophy las has been formas taking care en las of que la the filosofía material occidental world, how to se ha understand material preocupado world, acerca del maybe mundo material, cómo entender el mundo material. Sorry, you got it? could you start again, please? Oh, I of was course. hearing the Mm, Spanish translation. It's okay. Of course, I will start over. The Western philosophy has been reaching the La filosofía understanding of occidental material ha world, estado and I think that buscando la on that comprensión del mundo great material, y pienso quest, que the spiritual world for us, the en esa Western búsqueda world, has el mundo been espiritual materialized. I don't know how to say it, desde el mundo occidental, material esto ha spiritual sido world. So a materializado. lot of us has the conception El- of the Así que muchos de the nosotros beyond, tenemos la other world, concepción spiritual world as a actual de place, que lo que va más magical allá, el place, mundo and I think that espiritual, can be es un lugar obstacle real, es un lugar real con un tiempo real. Y creo to que our esto puede ser un understanding, to our obstáculo o una mind barrera or our para perception nuestra to reach the comprensión, spiritual world in a better world. I think this is nuestra a very percepción great, para alcanzar a el very mundo rich soil espiritual. for the material world, Creo que este es un suelo muy rico from the para el mundo industries that material, want us to sell things and keep us away desde from the las spiritual industrias world. que quieren So this is que getting the compremos science and cosas y spiritual mantenernos apart. lejos del mundo espiritual, y que So mantiene la the ciencia y el two espíritu aparte. thoughts that your question prompts for me. Los One, dos pensamientos yes, que emergen a partir de tu pregunta being en mí able es to que be sí, somos technological and parte, spiritual in a way that's fitting for our time en parte somos capaces de is ser to tecnológicos y espirituales give up en una época que se da, the en literal nuestra época, approach to am, spiritual matters y and esto even to religious es matters. Because in a way, religious am, fundamentalism, dejar, for example, is renunciar also a un a kind enfoque of más literal, symptom of porque de una modernity. forma el It's not fundamentalismo maybe what religioso people think también of it as, es oh, that's un very traditional, síntoma de la but it's not. It's modernidad a very o del modern modernismo, y algunas literalization personas piensan que todo esto es muy of tradicional, pero no, en realidad so la literalización it's very de la important if religión, we're going to, así if you que followed my talk and you es see muy the value importante in looking at si, these things from the perspective of si sigues the reality of the mi psyche, charla y ves el valor that the de psyche ver estas cosas expresses desde la itself perspectiva de la realidad symbolically de la psique, que through la psique metaphors. se expresa a sí misma And this is simbólicamente now how a we need través to de las look at the metáforas. spiritual world. And I believe this is very Y important for the es time in which we así live como because necesitamos ver the ahora el degree mundo to which espiritual, y religious creo que esto es muy content is still importante en la época en la que very vivimos, porque el grado en el cual challenging and el conflicto destructive. religioso And so part of a new es muy spirituality would desafiante, be the muy ability to destructivo, tolerate y other parte de una nueva forms of espiritualidad spirituality, sería la other habilidad de religious tolerar practices. But otras there's a formas de parallel to this in the espiritualidad, technological o de side too, fantasías which religiosas, is pero not to be literal as hay un well. paralelo a That esto en el scientists lado have to tecnológico también, understand el that cual there are es no metaphors ser working, that, we create literal. models. And Los Professor Neil científicos on the tienen que weekend entender explained que hay that he metáforas que often talks to funcionan students about the para crear modelos. representational Por ejemplo, el profesor Neil nature of el fin de our semana understanding, that we explicaba que make él a menudo models le dice a sus estudiantes acerca de la naturaleza as a science. representacionalista, Science acerca de los is a modelos. kind of myth. It's the most animating and La important myth ciencia of our time es because una it's so especie de useful. mito. It has a practical Es el mito más animado, way, importante de but nuestra I think época, we have porque to see that it is just tiene una one forma form of práctica, pero engaging tenemos que
ver que es una forma de relacionarse, de hacer parte de la realidad. Am, si si volvemos muy ciertos, si queremos tener la certeza de algo, también es un problema. Así que ese es el espíritu de lo que estamos hablando. Am, Tener formas de conocimiento tanto desde el punto de vista tecnológico como espiritual. Y hay una especie de humildad que viene con eso. No es una derrota o no es dar un paso atrás, sino es una especie de humildad. Y creo que si miras a los grandes científicos, ellos tendían a tener esa cualidad. Ellos ¿Alguien más tiene sabían lo algo? que no sabían. Creo que esa es una gran ventaja. I think we're ready. Bueno, Neil, ¿quieres? Estás bien. Bueno, creo que había una última por acá. Y era, ¿crees que la pandemia aceleró un poco el tema de la tecnología, de los avances tal vez de la tecnología con las vacunas, pero al mismo tiempo aceleró una búsqueda espiritual por el miedo a la muerte? But at the same time, speeded a spiritual search for being afraid of death. I'm not. I would only be speculating about this. Bueno, pues en realidad solo estaría especulando acerca de esto. Creo que dije que es bueno saber lo que no se sabe. No puedo imaginar si la experiencia de las personas teniendo que vivir ellos solos, estar consigo mismos, puedo direccionar dos direcciones. Para algunos puedo ser una especie de apertura, pensaron en sus vidas, tal vez desarrollaron un interés que habían dejado de lado, no sé, pero también puedo imaginar de igual forma que también llevó a mucha ansiedad para ciertas personas que encontraron formas de disociarse. Bueno, Glenn, muchas gracias.